Antes de iniciar con el video, quiero agradecer y mandar saludos especiales a nuestros miembros del canal, Dax, Andrea, Jorge, Alexis y Arnold, los cuales se unieron a la membresía del canal. Si te gusta el contenido y quieres apoyar al canal de alguna manera, puedes hacerlo de esta forma, suscribirte mensualmente por una pequeña tarifa. Comenzamos. No sé cómo no me volví loco aquella noche. Hasta la fecha, me cuesta hablar de eso sin que se me revuelva el estómago, sin que me tiemblen las manos. Yo era de los que pensaban que ya había visto de todo. Cuerpos flotando, gritos que se quedaban en la sierra, gente llorando en el último segundo. Pero eso que nos siguió en el agua, no era humano, no era un animal y no era parte de este mundo. Esto pasó hace un par de años, en una entrega que salió mal. Yo era el encargado de coordinar los movimientos en una zona costera que no voy a mencionar. Pero digamos que por ahí pasan muchas cosas que no salen en las noticias. La operación era simple: recoger un cargamento y moverlo por mar durante la madrugada. Ruta corta, sin interferencias, sin problema alguno, en teoría. La noche ya venía rara desde el inicio. El mar estaba callado, demasiado quieto. Los otros dos lancheros que iban conmigo se la pasaban viendo hacia el horizonte, pero sin decir mucho. El viento olía raro, como a metal y a sal vieja. Y yo, aunque he hecho cientos de veces esto mismo, no podía quitarme esa sensación como de tener algo pegado en la nuca, como si alguien estuviera mirándonos desde algún punto que no podíamos ver. Salimos de un pequeño embarcadero, poco antes de las 3 de la madrugada. El motor de la lancha sonaba normal, pero había algo en el silencio del agua que no cuadraba. Normalmente se oyen los peces saltando, las aves, las olas golpeando contra la orilla, pero esa madrugada todo estaba callado, demasiado silencioso. Pasaron los primeros 20 minutos y no vimos nada, ni luces, ni patrullas costeras, nada. Todo estaba relativamente bien, la cosa iba limpia. Fue entonces cuando uno de los compas, el que iba detrás de mí, se levantó de golpe y me dijo en voz baja: ¿escucharon eso? Yo no había oído nada, pero el otro también se levantó y puso cara de susto. Silencio total y luego algo que se oía como si alguien se estuviera riendo debajo del agua. Una risa bajita, como la de un niño, pero lejana. Al principio pensé que tal vez era el motor de la otra lancha en la distancia. El sonido estaba distorsionado por el eco, pero no. La risa venía desde el agua, debajo de nosotros. Nos quedamos quietos unos segundos, escuchando como tontos. Luego el agua empezó a moverse, no como una ola normal, no. Era como si algo grande se hubiera sumergido justo debajo de nosotros. La lancha se tambaleó apenas, pero lo suficiente para que nos pusiéramos todos nerviosos. No dijimos nada, pero yo le hice una seña para que encendieran las luces de mano. Alumbramos hacia el mar con las linternas y no había nada, solo oscuridad y esa maldita risa bajita que ya empezaba a subir de tono, como si se estuviera burlando de nosotros. Aceleramos, ya no importaba si nos detectaban, queríamos salir de ahí, pero a los 10 minutos volvió a pasar. Esta vez se oyó como si algo enorme hubiera golpeado la parte de abajo. No fue un tronco, ni tampoco una ola. Fue como si una mano gigante nos hubiera empujado desde abajo. Algo se movió ahí atrás, gritó uno de ellos. Volteé y vi lo que parecía una sombra enorme deslizándose por el agua, como una mancha negra que se desplazaba rápido, sin hacer mucha ola, pero que claramente se estaba acercando. Apagué el motor un segundo para escuchar mejor. Hubo silencio total, ni la risa ni el viento, solo el sonido de nuestra respiración agitada. De pronto algo emergió brevemente unos 15 minutos. Fue apenas un segundo, pero todos lo vimos. Era una cabeza, o algo parecido a una cabeza. Tenía cuernos, eran dos grandes, curvos, como de chivo. Lo vimos apenas bajo el reflejo de la luna, pero fue suficiente para que el más joven diera un grito de terror. Literalmente, el miedo ya no era paranoia, esa cosa nos estaba siguiendo. Yo no soy de rezar, pero me persigné en ese momento. Sentí un frío que no era del clima. Me dolía la cabeza como si algo me estuviera apretando el cráneo desde adentro. Y entonces el de la otra lancha gritó que otra vez venía hacia nosotros. Encendí el motor y salimos a toda velocidad, cortando el agua, sin importar que la lancha se tambaleara. Esa cosa no se quedaba atrás, iba debajo de nosotros, a veces a los lados. La sombra desaparecía y desaparecía, y cada vez que lo hacía se oía esa maldita risa, ahora mucho más fuerte, como si estuviera disfrutando del miedo que nos provocaba. No es un animal, esto no es de aquí, decía el otro, casi llorando del miedo. Le grité que se callara y que se agarrara fuerte. Yo solo quería llegar a una pequeña isla donde sabía que podíamos refugiarnos un rato, pero el mar no nos dejó. Cuando ya estábamos a punto de acercarnos a la orilla, algo golpeó la lancha tan fuerte que nos tiró a todos. Yo caí al agua. En el instante en el que sentí el mar encima, supe que algo estaba mal. El agua estaba como caliente, pero no caliente como tibia, sino caliente como sucia, como
como si estuviera rara. Intenté subir de nuevo, pero algo me rozó la pierna. Fue una garra, lo juro por lo que más quiera. Sentí unos dedos largos, con uñas filosas que me pasaron por el muslo. Grité desesperado y logré agarrarme de la orilla de la lancha. Cuando subí, vi que uno de los otros no estaba. Solo quedábamos dos. El que estaba conmigo se quedó paralizado, mirando el agua. Y decía en voz bajita que vio su cara, que esa cosa tenía un rostro, como si se hubiera transformado en él. Yo no entendía nada, solo quería arrancar otra vez, pero el motor ya no respondía. Nos quedamos a la deriva, con esa risa flotando en el ambiente y el agua moviéndose sola, como si estuviera viva. Te juro que me dan náuseas nomás de recordarlo. Iba con los dedos clavados en el borde del asiento, con la mirada perdida en la oscuridad del agua, esperando que esa madre saliera de nuevo. No hablábamos, ninguno. El sonido del motor parecía una oración desesperada. Queríamos tierra, queríamos luz, queríamos que esa cosa se quedara atrás, pero no. No sé cómo explicarlo, pero el agua empezó a cambiar. Se volvió más espesa, más densa, como si estuviera hirviendo por abajo. De pronto las olas ya no se sentían naturales, no eran movimientos del mar, era algo más, algo que empujaba desde abajo. Y entonces pasó. Primero fue un golpe seco, contra el casco de la lancha, luego otro, más fuerte, como si algo enorme estuviera queriendo voltear la embarcación. Uno de los cabrones se paró a gritar con la lámpara en mano, y gritaba cosas como, ya suéltanos, ya déjanos en paz. Pero claro, nada sirvió. Así nomás de la nada se lo llevó esa cosa. Un brazo negro, largo como de un animal, pero cubierto de lodo, de algas, de cosas podridas. Salió disparando del agua. Lo jaló con una fuerza sobrenatural. Ni siquiera alcanzó a gritar, nomás hizo un ruido seco, como cuando se rompe algo de hueso, y desapareció nuestro compañero. Yo me quedé congelado. El otro cabrón que estaba al lado agarró su fusil y empezó a disparar al agua como loco, mientras que el que manejaba metía con todo el acelerador, y ni así se movía. Era como si algo nos estuviera reteniendo desde abajo. Sentíamos como la lancha era jalada hacia atrás, como si alguien estuviera arrastrando de regreso al centro del mar. Las luces del motor brillaban, el radio empezó a sacar estática y en medio de todo ese caos volvió el ruido, esa pinche risa, una carcajada horrible, metálica, como si le estuviera haciendo a alguien que no tiene cuerdas bucales, que aprendió a reír nomás de estar oyendo a los humanos. Venía de todos lados, del agua, del aire, de nuestras cabezas. Yo la verdad es que estaba llorando. No te voy a mentir, no por miedo nomás, sino por sentir que todo esto era extraño, como si estuviera atrapado en una pesadilla de la que no podía despertar. El agua a nuestro alrededor empezó a cambiar de color, te lo juro por mi madre, se empezó a poner negra, no azul oscuro, negra, con petróleo, como si estuviera viva. Y las burbujas empezaron a salir, muchas, como si abajo hubiera respiraciones, como si algo enorme estuviera exhalando justo debajo de nosotros. Fue cuando el que iba disparando también desapareció. Pero esta vez no lo jalaron, sino que fue amarrado. La cosa se envolvió. Vi como esa especie de tentáculo salía como en cámara lenta. Lo envolvía en una especie de baba o tripa y lo hundía con todo y su fusil. No pudimos hacer nada, solo escuchar cómo pegaba con las botas en el casco de la lancha, mientras se lo llevaban. Éramos dos nada más los únicos que quedaban. El que manejaba la otra lancha, que ya estaba fuera de sí, gritando cosas locas, diciendo que eso era un castigo, que no debíamos haber traído ese maldito paquete. Yo no entendía. Le pregunté qué quería decir con eso, y fue ahí donde todo tomó sentido. Resulta que aparte de los paquetes blancos que llevábamos en la lancha para traficarlos, también habían dado algo más. Algo que habían sacado de un rancho donde hacían rituales. Un tipo raro del norte que lo había vendido. Una especie de figura encerrada en una caja de madera. No supo explicarme bien, solo que era algo raro que no debía tocar el agua. Pero ya era tarde. Vi la caja, estaba en la parte trasera. Se había abierto. Algo brillaba adentro. No sé cómo explicarlo, pero era como si el aire se estuviera doblando entre sí mismo, como si no debiera estar viendo eso. En ese momento fue que el motor tronó. Literal, explotó. Una columna de fuego salió volando y la lancha empezó a girar sola. Me agarré como pude, pero el otro cabrón salió disparando por el borde. Cayó al agua. Vi cómo se debatía por segundos y luego la cosa lo partió en dos. Así, literal, como si rompiera un espagueti. No alcanzó ni siquiera a gritar. Yo me tiré al piso de la lancha, me tapé los oídos, estaba llorando y gritando, y escuchaba esa risa. Sentía cómo se iba acercando más y más, cómo el peso hundía la estructura, las tablas tronaban, sentía esa humedad asquerosa, ese olor a putrefacción, ese hedor a moho y carne quemada. Y entonces me desmayé. La ría se apagó, todo se apagó, la corriente ya no se movía. Cuando por fin desperté, ya era de día. No sé cómo, no sé cuándo, pero el sol ya salía, y yo estaba solo, flotando con la lancha en la deriva. Todo lo demás se había ido, no había rastros de mis compañeros, ni el paquete. Incluso esos paquetes blancos también ya estaban desperdigados.
Al paso de las horas me encontró una lancha pesquera y ellos me hicieron favor de moverme. Iba a regresar donde el patrón, pero yo sabía que si le contaba lo que había visto, lo más probable es que pensara que le habíamos robado, que le estábamos mintiendo. Así que simplemente decidí dejar atrás y cambiarme a otra ciudad y empezar de cero. Lo único que espero es que esa cosa no me haya marcado de alguna forma y después venga por mí nuevamente. Tómate un descanso para dejar tu like. Eso me ayudaría bastante para que el algoritmo recomiende los videos y la comunidad siga creciendo. Continuamos. A ese güey lo colgaron como si fuera un animal que se había podrido por dentro. Lo peor es que todavía se le movían los dedos. No me lo estoy inventando, ni siquiera estoy bajo los influjos de una sustancia ilegal, ni nada. Me acuerdo clarito de eso, porque fue la primera señal de que ese campamento ya no estaba bien. Desde ahí, todos sabíamos que algo nos estaba mirando entre los árboles, algo que no tenía cara, pero que sabía nuestros nombres. Mira, yo nunca he sido muy creyente de esas cosas, menos cuando estás metido en lo que yo estaba. Allá en la sierra no hay tiempo de andar creyendo en brujerías o fantasmas. Allá si alguien desaparece, casi siempre es porque lo enterraron donde nadie lo va a encontrar. O peor aún, desaparecieron el cuerpo y punto. Pero eso que vivimos esa vez, eso fue otra cosa. Estábamos acampando en un punto alto, pegado al cerro, desde donde se veía toda la vereda que bajaba hacia el río. Era uno de esos campamentos de retén que se hacen para cuidar una zona de paso, donde pasan cosas que no te voy a detallar porque no quiero meter a nadie en problemas. Éramos siete cabrones que dormíamos en catres viejos o directamente en el suelo, con lonas negras colgadas entre los árboles para hacer sombra. Ya llevábamos 2 semanas ahí. El patrón no había venido desde que nos dejó. Solo nos mandaba comida, instrucciones y a veces una que otra caja. Cada que llegaba algo, teníamos que bajar hasta la vereda por ella. Pero de un día para otro empezó a cambiar el ambiente. Primero fueron los perros. Siempre llevábamos un par de perros porque en la sierra te sirven más que un rifle cuando hay movimiento. Y los cabrones eran bravos, pero empezaron a aullar en la madrugada. No ladraban ni gruñían, sino que aullaban, como si hubieran visto algo, como si algo pasara entre los árboles que nosotros no veíamos. Luego fue el aire, el olor. Yo no sé si tú has olido la sangre vieja, pero allí empezó a oler así, como a fierro oxidado, como si alguien hubiera matado a un animal grandote, pero no encontrábamos nada, ni rastro. El patrón, en lugar de mandarnos apoyo o decir que nos moviéramos, nos mandó un mensaje por radio. Van a hacer una limpia, a todos los quiero con huevo, sal, copal y ruda en el cuerpo. Mañana a mediodía, el que no lo haga, lo cuelgo. Así, sin más. Uno de nosotros se rió. Era de los que llevaban un buen ratote ahí. Dijo que esas chingaderas no estaban bien, que el patrón que ya estaba medio mal de la cabeza, y esas cosas eran supersticiones de pueblo. Y sí, tal vez tenía razón, pero ese güey, el que se rió, amaneció colgado 2 días después, con la lengua de fuera, columpiándose en un árbol seco. No había señales de pelea, no gritó, y nadie oyó nada. Nada más apareció ahí, colgado con su propia camiseta, con unas marcas raras en el pecho, como garabatos o símbolos hechos con un cuchillo. Nadie quiso acercarse. El patrón llegó en helicóptero ese mismo día, y no fue a ver el cuerpo, y preguntó por qué lo habíamos colgado. Nada, solo bajó, nos formó y nos dijo: ese era un problema, no voy a permitir que esta cosa que nos sigue y nos consuma por dentro. Ustedes también lo han sentido, ¿verdad? Nadie respondió, pero todos sabíamos que sí, porque el bosque ya no se oía igual. No cantaban pájaros, no sonaban grillos, todo el monte se había callado. Desde ese día las reglas cambiaron. Teníamos que hacernos la limpia cada 3 días. Una señora venía desde un pueblo lejano y traía todo lo rudimentario para hacerlo. Y ella misma nos sobaba, nos pasaba las cosas por la cabeza, por el cuerpo, rezaba y decía cosas raras, y luego rompía los huevos en un vaso con agua. A mí una vez me dijo: tú te estás cargándolo del primero. Yo no le dije nada, pero entendí que hablaba del colgado, de mi compa, porque sí, éramos compas. Habíamos estado en varios movimientos juntos, hasta me había salvado la vida una vez. Después de eso me empecé a sentir raro. No enfermo, ni loco, sino raro. Como si me miraran desde detrás de la espalda. Como si cada vez que dormía alguien se me sentara encima del pecho. Y luego llegaron los sueños, o bueno, más bien pesadillas. Siempre en lo mismo. Estaba solo, rodeado de árboles, y algo se reía. Una risa fea, con eco, como si alguien estuviera debajo del agua riéndose. Una madrugada se soltó una tormenta horrible, y fue donde pasó lo peor. Uno de los nuevos muchachos, un morro de no más de 20 años, salió de su catre para ir al baño, y ya no volvió. Escuchamos que gritó una sola vez, algo como un ¡ah! Y ya. Lo buscamos con linterna toda la noche, pero no encontramos sangre, no encontramos huellas, solo una marca en la tierra, como si hubiera arrastrado algo muy pesado hacia el monte. Lo reportamos, pero el patrón solo respondió: sigue uno más, sigan con la limpia. Y entonces entendimos que ya no estábamos allá para cuidar un paso,
Éramos carnada, éramos los que estábamos tratando de calmar algo. Esa misma noche yo me quedé dormido por ratos y soñé. Otra vez el monte, otra vez la risa, pero esta vez vi algo más. Era como una figura, pero no era una persona. Era negra, alargada, con brazos muy largos y no tenía cara, solo una boca, y esa boca no paraba de reírse. Me desperté sudando y ahí fue cuando lo vi. De los árboles a unos 10 metros había algo parado, alto, más alto que cualquier hombre. No lo vi bien, pero sé que tenía 2 brazos colgándose hasta las rodillas y no se movía, solo estaba ahí parado. No quise ni parpadear, pero lo hice, y cuando abrí los ojos, no estaba. Ahí supe que esto ya no tenía que ver con el patrón, ni con el cartel, ni con nada terrenal. Esto era otra cosa, algo que se había metido al campamento, algo que se alimentaba de nosotros poco a poco. Y lo peor fue que esa misma mañana, la señora de las limpias no llegó, y fue ahí donde lo verdaderamente aterrador comenzó. Y lo que vi no se me va a olvidar ni aunque me revienten los sesos con un cuerno de chivo, porque eso que lo hizo, esa cosa, no era humana. Ese día en la sierra estaba neblinoso, como si las nubes se hubieran bajado a chupar monte. Amanecimos con un frío raro, uno que no era normal para esa zona, como si el cerro estuviera enfermo. Olía raro, como a moho y tierra mojada y a carne cruda. Salí temprano a hacer del baño entre los matorrales y vi unas huellas, pero no eran de botas como de nosotros, eran como patas de gallo, pero más grandes. Al principio pensé que era algún animal raro, un tecolote o un sopilote. Cuando me acerqué al árbol, el cuerpo ya no colgaba, solo estaba la cuerda, todavía amarrada, pero en el suelo como unos 2 metros, estaba su camisa totalmente destrozada, como si alguien lo hubiera rasgado con uñas o garras, y más allá entre la maleza, había mucha sangre. Corrí a despertar al patrón. Él se había quedado esa vez para asegurarse de que todo saliera bien, ya que supuestamente iba a ser la última limpia. Se levantó como loco agarrando su arma y gritando si eran los contras, si nos habían caído. Ya no pude más, la verdad es que decidí desertar de ese lugar. Yo sabía que nos estaban ofreciendo como si fuéramos una clase de ofrenda humana, así que lo único que hice fue que le hablé a mi otro compañero y le conté mi decisión de marcharme. Él me siguió y decidimos escapar. La verdad es que no sé qué habrá sido de mis compañeros. Decidimos dejar ese lugar y mudarnos de ahí. Afortunadamente no éramos de ese lugar, así que no teníamos familiares que pudieran correr peligro. Yo siento que eso, lo de la limpia, fue en realidad como una preparación para que esa criatura nos tomara uno por uno. A decir verdad, yo prefiero ya mejor seguir con mi vida normal. Este mundo al final de cuentas no es tan bueno, la paga no es tan prometedora, al menos no para correr peligro. Y ahora, no solo por los contras ni el gobierno, sino por cosas sobrenaturales. No hay noche que no me despierte a las 3 de la mañana con el mismo pinche sueño, el bisturí oxidado, la bata manchada y esa voz que me grita en el oído en un idioma que no logro entender. No sé si esto me lo van a creer, pero yo ya no busco eso. Solo quiero contarles antes de que me toque a mí, porque a todos los demás ya les llegó. Esto pasó hace como 6 años. Yo trabajaba como médico general en una clínica en la sierra, una de esas donde a veces ni llega medicina, pero los enfermos no faltan. Estaba ya cansado, decepcionado de todo, con deudas hasta el cuello y una hija enferma de los pulmones que cada semana me obligaba a irme a la ciudad a comprar medicamentos que ya no se consiguen. Fue por eso que acepté el trato, porque al principio parecía eso, un trato, un acuerdo entre adultos, digamos, un patrón de un grupo pesado. Ya sabes a cuál me refiero. Me mandó a llamar a través de un abogado. Me ofrecían trabajo, buena paga, condiciones claras. Atender a sus hombres cuando se lesionaran, sin hacer preguntas, sin levantar reportes, sin meterme en lo que no me tocaba. Acepté, por lana, por desesperación, por idiota. Me instalaron en una especie de campamento escondido entre los cerros. Era un hospital improvisado pero bien equipado. Tenía quirófano, medicina, máquinas, todo lo que jamás tuve en la clínica del gobierno. Pero también tenía algo que no supe ver desde el inicio: maldad. Esa cosa pesaba en el aire. Se sentía mucho moho en los pulmones. Él lo decía, pero todos lo podíamos sentir. Al principio todo fue normal, si se le puede decir así. Heridos de bala, fracturas, un par de amputaciones. Yo operaba, los salvaba y me daban sobres gruesos con dinero. Me juraban que mi familia estaría protegida mientras cumpliera. Las cosas cambiaron el día en el que me mandaron al hijo del patrón. Era un mocoso de unos 20 y tantos, nervioso, pálido. Traía una herida profunda en el abdomen. Según me contaron, fue un enfrentamiento con militares. Le dispararon con rifles. La bala le había perforado el intestino y había perdido mucha sangre. Lo metimos de inmediato al quirófano. Estuve operándolo por más de 4 horas. Hice todo lo que estuvo en mis manos, pero el chavo no aguantó. Murió en la plancha. Y yo sabía que eso me iba a costar caro. Me acuerdo que me quedé sentado en la esquina del quirófano como 1 hora, bañado en sudor y sangre,
Cuando llegaron los hombres del patrón a recoger el cuerpo, ni siquiera me miraron, ni una palabra, solo se lo llevaron. Esa noche me fui al cuarto que tenía asignado. Me tomé unas pastillas para dormir, pero no sirvieron. A las 2 de la mañana tocaron la puerta. Era uno de los sicarios, pálido, con los ojos rojos. Dijo que mi esposa y mis hijos, que ya no estaban, que el patrón había dado la orden. Al principio no sentí nada, no sé si fue por el shock. Ni grité ni lloré, solo me quedé sentado en la cama y luego vomité, como si se me estuviera saliendo el alma. Estaba solo, no podía escapar y no tenía a quién recurrir. Y fue ahí donde empezó todo. En los días siguientes dejé de hablar, no comía, operaba en automático, pero mi mente estaba en otro lugar. Empecé a hacer llamadas, a buscar algo más allá de esta porquería. No justicia ni venganza legal, algo más profundo, algo más oscuro. Fue un viejo conocido en la ciudad el que me dio un contacto, un brujo de Catemaco. Él a su vez me mandó con otro en la frontera, y ese con otro en Guinea, África. Me di todo lo que tenía, todo. Me quedé con lo que traía puesto. Pedí ayuda a través de contactos de los mismos narcos. Voy a ir a buscar curas espirituales para calmarme, dije. Me dejaron ir. Pensaron que ya me estaba quedando loco. Y sí, lo estaba. Llegué a África después de casi 20 días de traslados. Cuando llegué al lugar, era una aldea rodeada de árboles gruesos y silencio. Nadie hablaba español. El brujo me esperaba. No puedo describir cómo era. Sus ojos parecían vidrio quemado. Hablaba un dialecto raro, pero había otro que traducía. Le conté lo que quería. Que el alma de mi familia descansara y que la del patrón sufriera lo que yo sufrí. El brujo no me contestó, solo me pidió sangre, la mía. Durante los siguientes 7 días hice rituales, algunos en cueva, otros en la selva. Ayuné, bebí cosas que me hicieron vomitar hasta los dientes. Escuché cantos que me retumbaban en el cráneo. Me hicieron gritar el nombre completo del patrón, su rostro, su voz, para que la sombra lo encuentre, me dijo el traductor. Y la última noche fue la peor. El brujo me puso en el centro del círculo de huesos humanos. Me dieron un cuchillo negro, sin filo, y me dijeron: es tu cuerpo el que va a pagar el envío. Entendí que tenía que morir para que la maldición se cumpliera, y acepté. Pero antes de hacerlo, dejé una carta. La tenía guardada en una pequeña botella que escondí en el fondo falso de la mochila. Esa carta la estás leyendo tú, o el que está escuchando esto, porque si esto ya salió al aire, es porque me fui y alguien la encontró. No sé qué fue lo que desataron esos rituales, pero lo que vino después no fue humano, y fue rápido. Fue como una cadena que se rompió poco a poco. Primero el patrón perdió a su esposa, dormida, un infarto. Luego su hija de 9 años se ahogó en la alberca aunque sabía nadar. Después uno de sus principales hombres fue encontrado colgado de un árbol, pero en un terreno baldío. Ninguno de ellos murió de forma natural, ninguno fue por violencia del narco. Fue como si algo los hubiera alcanzado, uno a uno. Y eso todavía no termina. Si bien la vida del doctor ya había terminado, ahora la vida del patrón sería un infierno. No pasaron ni 3 semanas desde que el doctor se quitó la vida, cuando el patrón empezó a descomponerse. Y no estoy hablando figuradamente. Primero fue un accidente de tráfico raro, de esos que uno pensaría que es pura coincidencia. Iba en una camioneta blindada, bien custodiado, y de repente, en carretera libre, de la nada, un tráiler sin luces ni placas lo embistió de lado. Lo curioso fue que ningún conductor sobrevivió, ni siquiera el de tráiler. Cuando los federales llegaron, encontraron rastros de que hubiera sido un accidente. Es como si el tráiler hubiera salido de la nada y lo hubiera chocado. Pero el patrón salió caminando, con costillas rotas, eso sí, pero caminando. Desde ese día dicen que los que lo cuidaban no volvían a dormir bien, que decía que en la noche algo se le subía al cuerpo, como una sombra, que cuando cerraba los ojos escuchaba voces en dialectos raros, que no eran español, ni náhuatl, ni nada que hubiera escuchado antes. Decía que era como de demonios africanos. Eso dijo una vez, gritando como loco. Yo ya no estaba con él, pero tengo camaradas que eran sus escoltas personales. Me juraron que el vato ya no era el mismo, que tenía la mirada ida y olía raro, como podrido, aunque se bañara. Después se le murió su mamá, dormida. No tenía enfermedades, no era tan vieja, simplemente ya no despertó. Luego su hermano menor amaneció con convulsiones. Se retorció frente a su familia, los ojos se le pusieron blancos y murió vomitando sangre. Pero lo raro es que la sangre era negra, así como aceite viejo, me dijo uno de los que estaban ahí. Empezaron a decir que había una maldición encima del patrón, pero nadie se atrevía a decirlo en voz alta, porque el que lo hacía desaparecía. Así nomás. Hubo un tipo del grupo que lo dijo en broma. A lo mejor lo del doc sí le afectó, y no volvió a aparecer jamás. Y no fue el patrón quien mandó a hacerle algo, es lo que más miedo da. Fue como si alguien más se lo hubiera llevado. Dicen que una noche el patrón ya no aguantó, que trajo un brujo, bien pesado, que lo encerraron en su rancho con los animales, como las negras, gallinas degolladas y todo el rollo. El brujo hizo un ritual para romper la maldición, y ahí fue cuando se armó el desmadre.
Se prendió fuego todo, así de fácil, como si una mano invisible hubiera arrojado gasolina en todos los cuartos. Incluso hay un video que andaba rondando por ahí. Yo lo vi y todavía no puedo explicarlo. En el segundo 17, cuando el fuego ya está en su punto más alto, se ve una silueta caminando entre las llamas, flaca, con un sombrero alto, como si trajera bastón. No parece humana, no corría, caminaba, como si buscara a alguien. Y en el minuto 1 con 10 segundos se escucha una voz, pero no es un grito humano, es algo mucho peor. Nadie salió del rancho, ni el brujo, ni el patrón, ni los animales, solo hallaron cenizas. Las gallinas quemadas no tenían cabeza, y el patrón, bueno, no hallaron su cuerpo como tal, pero sí lo que parecía su cráneo, como si alguien lo hubiera colocado ahí como adorno, como una ofrenda. Al final ya sabes cómo son las cosas, todas las personas son desechables. El jefe de plaza simplemente puso otro mono en su lugar, y ahí terminó su historia. Esto quedó como simples rumores, y hay quien lo cree y hay quien no, hay quien piensa que simplemente lo estamos inventando, como si fuera para intimidarlos, pero esa es la verdad. El doctor le dejó una maldición a nuestro patrón, y él pagó las consecuencias. Quiero agradecer a todos los que se toman el tiempo para apoyar el canal, dejando su like, comentando y compartiendo con sus amigos los videos de terror nocturno. Gracias a ese apoyo ustedes me ayudan a que el algoritmo recomiende los videos y la comunidad siga creciendo. ¿Qué te pareció el video? ¿Te ha gustado? Si llegas hasta acá, házmelo saber comentando la palabra bruja para hacer que termines el video. Si las historias te gustaron, no olvides suscribirte, dejar tu like y compartir el video con tus amigos para que la comunidad de terror nocturno siga creciendo. Yo soy Foster, esto fue Terror Nocturno y les deseo a todos una madrugada de horror. Mil gracias por acompañarme una noche más. Antes de iniciar con el video, quiero agradecer y mandar saludos especiales a nuestros miembros del canal: Edwin, Jorge, Leonardo, Andrea, Jonathan, Alexis, Arnold, Rodrigo y Adriana, los cuales se unieron a la membresía del canal. Si te gusta el contenido y quieres apoyarme de alguna manera, puedes hacerlo de esta forma, al suscribirte mensualmente por una pequeña tarifa. Comenzamos. Los gritos de una mujer y de 2 niños no se me van del oído. Aunque ya pasó tiempo, los escucho cada vez más cerca. Yo no fui el que apretó el gatillo, pero estuve ahí, fui parte, y con eso basta para cargar con esa maldición. Esto pasó hace como 2 años, cuando todavía andaba en el movimiento con unos compañeros. Trabajábamos bajo órdenes de un jefe de plaza bien pesado, que tenía fama de ser frío con sus decisiones. Para él, si alguien se pasaba, no solo pagaba él, pagaban todos los suyos, incluido la familia. Un día nos llegó la orden de buscar a la esposa y los 2 hijos de un vato que se había robado mercancía. El patrón ya había mandado un mensaje, pero como el otro no respondió, entonces se armó el operativo. Éramos 5, íbamos en 2 camionetas, iba manejando una de ellas. El que se encargó de sacar a la familia fue el diablo, así le decíamos. Era un cabrón bien loco, bien seco, sin emociones, que parecía que no le dolía nada. Decía que ya no tenía alma y que eso lo hacía más útil para el trabajo. La esposa del vato vivía en una casita sencilla en las afueras de un pueblito chico. Todo se hizo rápido. El diablo entró, lo sacó a empujones. Los niños apenas si entendían lo que pasaba. La señora sí, ella sí sabía perfectamente lo que esperaba. No gritó ni se defendió, solo lloraba en silencio y pedía por sus hijos. Los subimos a la parte de atrás de la camioneta y los llevamos a un terreno abandonado que usábamos para este tipo de cosas. Un lugar seco, con árboles torcidos y estructuras oxidadas de un balneario que dejaron de usar desde hacía tiempo. De noche se sentía más frío ahí, como si algo más estuviera esperando en el monte. Esa noche no había luna, todo estaba callado, como si el mundo se hubiera detenido un ratito. Nadie quería hablar, hasta el aire se sentía raro, olía como humedad mezclada con sangre. La señora seguía suplicando, no por ella, sino por sus hijos. Uno de ellos me pidió agua antes de bajarse. Me vio a los ojos y me dijo con una voz bajita: «¿Tengo sed?». Ese momento todavía me sigue persiguiendo. No sé cómo describir lo que sentí. Fue como si algo se me hubiera quebrado por dentro, pero no hice nada. Me quedé ahí, viendo cómo el diablo los bajaba y los hincaba en fila, como si fueran muñecos. Primero la señora, un tiro limpio en la cabeza. Después, los niños. Ni tembló ni dudó. Los mató como si fueran animales. Yo volteé, no pude ver más. Cuando terminó, nos subimos de nuevo. Dejamos los cuerpos ahí tirados, como basura, sin cubrirlos, sin decir una sola palabra. La primera noche fue difícil, pero lo que vino después fue peor.
Empecé a soñar con ellos, la misma escena, una y otra vez, pero en el sueño la mujer me miraba directo, como si supiera que yo pude haber hecho algo. Y los niños no hablaban, solo me señalaban con el dedo. Los sueños se fueron haciendo más reales, más densos. En uno me desperté y sentí como si alguien estuviera parado junto a mi cama, pero no había nadie, o eso pensé. Le conté a un compa del grupo lo que me pasaba y me dijo que era normal, que era pura culpa, que a todos les pasaba al principio. Pero no era solo eso, había más. Un día, manejando solo rumbo a una tiendita, vi pasar a uno de los niños. Así como te lo digo, lo vi clarito, la misma ropa, el mismo corte de pelo. Iba caminando por la banqueta como si nada. Frené en seco en cuanto lo vi. Me bajé y lo busqué por todos lados, pero se había desaparecido. Después empecé a escuchar risas en mi cuarto, justo antes de dormirme. No era mi cabeza, tampoco era el estrés, era real. Sonaba como si estuvieran ahí conmigo, escondidos debajo de la cama o detrás de la puerta. Ahí fue cuando empecé a espantarme de verdad. Ya ni dormía, ya ni salía solo. Sentía que en cualquier momento me iban a jalar los pies o me iban a aparecer de frente. Una noche mientras me bañaba, la puerta se cerró sola. El agua se puso helada, me resbalé del susto, y cuando me levanté, el espejo del baño estaba empañado, y en él había marcas, como si alguien hubiera pasado los dedos por el vidrio desde adentro, escribiendo algo. No alcanzaba a leer bien, pero parecía ser una palabra. Esa noche me salí corriendo de la casa, ya no aguantaba más. No sabía si contarlo, si buscar ayuda, si rezar o si simplemente dejar caerme la cordura. Pero lo que sí supe fue que ya no había marcha atrás. Después de lo del espejo, me fui con un primo que vivía en la ciudad. No le conté nada al principio, nomás le dije que necesitaba cambiar de aires. Me prestó un cuarto en su departamento y ahí me quedé unos días, tratando de pensar que todo había sido una mala racha. Pero no, lo que me perseguía no se había quedado allá, me siguió hasta la ciudad. La primera noche que dormí en su depa, soñé con la señora otra vez. Esta vez no estaba llorando, me hablaba, pero no movía los labios. Solo me miraba desde lejos y en mi cabeza escuchaba su voz diciendo: «Pudiste habernos ayudado». Me desperté todo empapado de sudor, con las sábanas jaladas como si alguien se hubiera estado trepando en la cama. Al día siguiente mi primo salió a trabajar temprano. Yo me quedé solo, me preparé un café y me senté frente al televisor, pero la pantalla se encendió sola. Estaba en negro, sin señal, pero juraría que vi el reflejo de una silueta detrás de mí. Me di la vuelta de inmediato, pero no había nadie. Pensé que ya estaba perdiendo la cabeza, así que fui a una iglesia. No por fe, la neta, solo por desesperación. Había un padre sentado en la parte trasera. Me acerqué y le conté todo, sin nombres, sin detalles exactos. Me escuchó en silencio y cuando terminé, me dijo algo que todavía me da vueltas. Las almas que mueren con dolor se quedan en esta tierra. Tú abriste la puerta. Me dijo que tenía que rezar por ellos, no para librarme de ellos, sino para que ellos pudieran encontrar el descanso. Me dio una veladora y un rosario. Me dijo que cada noche, durante 9 días, prendiera la vela, rezara por ellos y que les hablara, que les dijera lo que no me atreví a decirles en vida. La primera noche fue la más difícil. Apenas dije unas palabras y la llama se apagó sola. La volví a prender temblando de miedo. Me arrodillé y empecé a hablarles, como si lo estuviera de frente. Discúlpenme, yo no les hice el daño, pero pude haber hecho algo. Tenía miedo, fui un cobarde. Empecé a mencionar sus nombres, recordé sus caras, les pedí que se fueran, que descansaran, que siguieran el camino, que dejaran de buscarme. Esa noche por fin no soñé nada, y así fue por varios días. Poco a poco empecé a dormir mejor. Dejé de escuchar risas, dejé de ver cosas. Me sentía como si de verdad me estuvieras escuchando, como si poco a poco se estuvieran alejando, hasta que llegó la 9ª noche. Prendí la vela como siempre, dije el último rezo, y en cuanto terminé, todas las luces del baño se apagaron solas. La llama se quedó encendida, y ahí en la penumbra vi 3 figuras paradas frente a mí. Eran sombras, como humo denso con forma humana. Una era alta y las otras 2 pequeñas. No hablaban ni se movían, solo estaban ahí, mirándome. Entonces la figura más alta levantó la mano, como si me estuviera bendiciendo, o tal vez despidiéndose, y las 3 se desvanecieron con un sonido como de viento. Después de eso, nunca más volví a verlos. No sé si se fueron por completo, si me perdonaron o si solo decidieron dejarme en paz, pero esa fue la última vez que supe de ellos. Volví a mi vida, dejé todo lo relacionado con el cartel. Me salí, me alejé y me metí a trabajar en una bodega, cargando cajas. No es mucho lo que gano, pero al menos duermo tranquilo, o eso intento. A veces todavía llego a soñar con ellos, pero ahora es diferente. No hay reproche, no hay miedo.
Solo están y me miran, como si me estuvieran visitando. Siempre he pensado que el infierno no es un lugar lleno de fuego, sino un recuerdo que no se te va nunca. Y si algo aprendí de esto es que en el mundo donde yo andaba, hay cosas peores que los vivos. Hay almas que no descansan, gritos que se quedan suspendidos en el aire. Y cuando formas parte de esto, por más que quieras huir, siempre te siguen. Aunque tú no hayas jalado el gatillo, aunque tú no des la orden, si estabas ahí y pudiste verlo evitado, entonces también eres culpable. Tómate un momento para dejar tu like. Eso me ayudaría bastante para que el algoritmo recomiende los videos y la comunidad siga creciendo. Continuamos. Yo trabajé para un hombre muy pesado, un patrón de esos que se creen intocables, de los que no se esconden, sino que se pasean con sus guaruras, camionetas blindadas por todos lados. Fui parte de su gente por varios años. Hice muchas cosas de las que no estoy orgulloso, pero había uno del equipo, un vato al que todos le decíamos el flaco, que siempre fue distinto. No se metía cosas, no pisteaba como los demás. Era reservado, serio, pero cumplía órdenes sin chistar. El patrón le tenía mucha confianza, y eso que ni siquiera lo conocía de muchísimo tiempo. Decía que el flaco tenía suerte, que siempre salía ileso de todo. Y es que sí, era raro. Lo mandaban a los lugares más peligrosos y regresaba sin un rasguño. Una vez emboscaron su convoy en la sierra. Todos salieron heridos menos él. Otra vez entraron a una casa donde sabían que había hombres armados. Él fue el primero en entrar y el único que salió sin balazos. Muchos decían que tenía buena suerte. Otros murmuraban que seguramente había hecho algún pacto. Y él pues nunca hablaba de eso, hasta que un día lo hizo, conmigo. Era una madrugada. Estábamos en una casa de seguridad esperando instrucciones. Yo estaba limpiando mi arma y él estaba sentado viendo fijamente la pared. De la nada, me dijo: ¿tú crees que uno pueda vender el alma? Yo me quedé callado, no supe qué contestar. Pensé que tal vez estaba bromeando, pero tenía esa mirada seria, esa que tienen los que ya no esperan respuestas. Entonces continuó: yo lo hice, me dijo, y cada día me arrepiento más. No quise insistirle, solo le pregunté: ¿y por qué lo hiciste? Él suspiró y me dijo: porque no quería morir, pero creo que me estoy matando de otra forma. Se quedó callado después de eso. Yo tampoco pregunté más. Al día siguiente se lo llevaron a otra plaza y no lo volvió a ver en semanas, hasta que me lo topé por accidente. Había ido a dejar una camioneta a un mecánico que trabajaba con nosotros, y allí estaba él, en la banqueta, pero estaba como ido. Lo saludé, pero no me respondió. Solo me miró, o al menos eso parecía, porque no podía sostenerme la mirada. Tenía ojeras profundas, el rostro demacrado, pero lo más raro era su expresión, como si hubiera olvidado cómo se veía una cara humana. Y ahí fue donde todo empezó a ponerse extraño. Días después, otro compañero me contó que el flaco ya casi no hablaba, que pasaba horas encerrado en su cuarto viendo el espejo, que no dormía, que decía que el del espejo lo estaba acechando. Al principio pensamos que se estaba volviendo loco, o que había empezado a meterse de esas sustancias, pero no, era diferente. Uno de los cocineros me dijo que una noche se lo encontró ahí, en el laboratorio, solo, llorando. Le preguntó que qué tenía y el flaco solo le dijo: no soy yo el que se ve en el espejo, me están imitando. Después de eso empezó a desaparecer por ratos. Faltaba a las juntas, no respondía a los radios, se encerraba en los lugares más apartados, como si tratara de evitar algo. Un día me animé a ir a su casa, le llevé comida y toqué la puerta varias veces, pero no me contestaba. Ya cuando me iba, me gritó desde adentro que podía pasar. La casa estaba hecha un desastre, las ventanas cubiertas con cobijas, las luces apagadas, todo olía a encierro, a humedad. El flaco estaba sentado frente a un espejo grande, de esos que cuelgan en los closets viejos. Tenía el rostro más flaco aún, los ojos rojos, como si llevara días sin dormir. Le dije que lo estaban buscando, que el patrón ya se había dado cuenta de que algo andaba mal, y ahí fue donde se quebró. Me dijo que había ido con un brujo, uno de esos que trabajan para ciertos niveles. Le ofreció un protector, un amuleto o algo así, pero que en lugar de darle algo físico, el brujo le hizo un amarre de cuerpo. Le prometió que no lo iban a poder matar ni capturar mientras cumpliera ciertas reglas. No hablar del trato, no mirarse al espejo durante 3 días después del ritual y no romper una promesa hecha con sangre. El flaco confesó que había roto la última. Dijo que había prometido entregar algo, una vida, y no lo hizo. Y desde entonces su reflejo empezó a cambiar. Primero eran cosas pequeñas, la expresión, el parpadeo, una sonrisa falsa. Luego fue más evidente. Su cara en el espejo ya no se movía como él, y últimamente decía que lo veía moverse solo, aunque él estuviera quieto. Yo me quedé helado. Le dije que eso podía ser su mente jugándole una mala pasada, que tenía que dormir, comer bien, ir con un médico, pero él solo se rió.
Me dijo que el doctor no iba a poder hacer nada, que el mal ya lo tenía dentro. Me pidió que me fuera, que si me quedaba mucho tiempo con él, del espejo iba a prender mi rostro también. En ese momento me fui y no lo vi más. 2 días después, el patrón mandó a 2 chavos a buscarlo porque ya llevaba más de una semana sin reportarse. Y ahí fue cuando lo encontraron, colgado de un lazo, frente al mismo espejo, con la cara tapada con una sábana y una hoja arrugada en el piso que solo decía: ese del espejo no soy yo. Y es que sí, era raro. Lo mandaron a los lugares más peligrosos y regresaba sin un rasguño. Al final de cuentas, nunca supimos si habrá hecho un pacto con el diablo o qué diablos fue eso. De lo que sí estamos seguros es que él ya no está en este mundo y seguramente, después de la muerte, esté pagando todavía. Nunca se me va a olvidar esa sensación en el estómago, cuando uno sabe que la cagó y que ya no hay vuelta atrás. Eso fue lo que sentí aquella mañana, cuando me desperté y me di cuenta que no había dejado la ofrenda para la Santa Muerte. Y es que todo esto empezó tiempo atrás, cuando un amigo me empezó a hablar de ella, de cómo le iba mejor desde que le ponía veladoras, cigarros y dinero. Yo no creía en nada de esas cosas, pero en ese momento estaba tan jodido, sin protección ni suerte, y pensé, ¿por qué no? Al menos no pierdo nada si ya estoy bien jodido. Así que le hice caso. Puse un altar pequeño en una esquina de mi cuarto, una figura de la Santa Muerte que un día me había dado el mismo amigo, unas velas, unas monedas, y cada noche le dejaba algo. No era mucho, pero siempre le dejaba algo, un cigarro, una cerveza, a veces un dulce o una flor. Y no miento, la cosa cambió. Las broncas disminuyeron, el trabajo llegó más seguido y las malas rachas parecían desaparecer. Yo no sentía tanto miedo en la calle y hasta la gente me miraba distinto. Era como si la santa realmente me estuviera cuidando. Pero claro, no era gratis. El amigo me dijo que la santa no perdona, que siempre hay que cumplir con la ofrenda, sin faltar ni un solo día. Que si te olvidas o si no haces bien las cosas, la santa se enfada y todo se vuelve en tu contra. Yo la verdad no le creía del todo, pero para no arriesgarme, no me saltaba la regla. Sin embargo, llegó un día en que todo eso se fue al carajo. Estaba muerto de cansancio. He estado trabajando todo el día con el cuerpo y la mente a punto de reventar. Llegué a casa tan roto que no quise ni prender la luz ni dejar la ofrenda. Me caí en la cama y me dormí como si no hubiera mañana. Cuando desperté, sentí que algo estaba mal desde el principio. El cuarto estaba más frío de lo normal, como si la energía se hubiera ido. Me levanté y me fui directo al altar. Y ahí fue cuando me di cuenta de que no había dejado nada. No puse ni su pinche veladora, ni un cigarro, ni nada. Empecé a sentir ese nudo en el pecho. No puede ser, me dije, agarrándome la cabeza, pero ya era tarde. Las horas siguientes fueron una cadena de desgracias. Primero una bronca con unos rivales, algo que nunca pasaba porque yo siempre cuidaba mis pasos y a mi gente. Esa vez me agarraron desprevenido, me tiraron al suelo, me dejaron la cara hecha pedazos. Cuando por fin pude levantarme, me di cuenta de que me habían robado todo lo que traía, la pistola, el celular, la camioneta, absolutamente todo. Esa misma noche el patrón me llamó para reclamarme que una misión había fallado por culpa mía. Ya no confiaba en mí como antes, pero eso no fue lo peor. Las noches se volvieron insoportables. No podía dormir ni un minuto. Sentía que algo me estaba observando desde la oscuridad. Había unos ojos que no me dejaban en paz. Escuchaba ruidos raros, pasos afuera de la casa, susurros que no entendía. A veces me despertaba con la sensación de que alguien me tocaba, o que una sombra se paraba junto a la cama. Y en los sueños, Dios, esas pesadillas eran lo peor. Veía una figura encapuchada, con la guadaña en la mano, que me reclamaba por no haber cumplido su promesa, por no dejar la ofrenda. Esa figura me hablaba con una voz grave y fría, diciéndome que me estaba quitando todo. Me despertaba sudando frío, con el corazón latiendo a 1000 por minuto y la garganta seca. Al principio pensé que era la paranoia, el estrés, todo se puso más intenso. La mala suerte siguió creciendo. Empecé a hacer las cosas mal, me traicionaron y mi gente empezó a desaparecer. Unos arrestados, otros muertos y otros simplemente se fueron de la nada. Sentía que me estaban acorralando y que la santa estaba detrás de todo eso. La desesperación me llevó a buscar ayuda. Quise hablar con el amigo que me había metido en esto, pero ya no contestaba las llamadas. Otros compañeros del trabajo me advirtieron que me alejara de esas cosas, que la Santa Muerte no era para cualquiera y que la mayoría de los que hacen ofrendas terminaban mal. Yo no quería creerlo, pero el miedo me estaba ganando. Los días siguientes fueron un infierno. Ya no me quería animar ni a salir de la calle. Tenía la sensación de que en cualquier momento me iban a caer los contrarios y que esta vez me iban a matar. En el barrio y entre la gente se hablaba de que la santa ya me había marcado y que estaba buscando cobrar lo que le debía. Empecé a sentir observado, perseguido, como si fuera una sombra pegada al cuerpo que nunca me dejaba en paz.
A veces, cuando pasaba frente a espejos o ventanas, creía ver una figura oscura reflejada detrás de mí, aunque no hubiera nadie. La paranoia y el cansancio me tenían al borde. Un día, casi sin fuerzas, fui a una tienda vieja donde vendían cosas para ese tipo de cosas, ocultismo, a ver si podía conseguir algún amuleto o algo para protegerme. La señora que atendía me miró con pena y me dijo: «Muchacho, ya estás metido en un camino que no tiene vuelta atrás. Ten cuidado con lo que pides». Salí de ahí con más miedo que antes. Desde entonces, cada noche era peor. La figura encapuchada me seguía visitando en sueños, ahora más agresiva, más cercana. Sentía su aliento frío en el cuello, como si quisiera atraparme. Ya no podía más, y esa es la historia más o menos hasta donde me atrevo a contarla. Sé que muchos piensan que son puras supersticiones, que uno se lo busca, pero les juro que yo lo viví y que la Santa Muerte, cuando se enoja, no perdona. Después de tantas noches sin dormir, la cosa se volvió insoportable. No era solo miedo, era algo más profundo, como si una sombra negra me estuviera chupando la vida poco a poco. Las malas rachas ya no eran accidentes, eran castigos, golpes directos, y la gente a mi alrededor empezaba a alejarse, como si olieran la muerte cerca. Una noche estaba solo en mi cuarto, y la vela del altar comenzó a parpadear. El aire se puso tan frío que sentí que me congelaba. De repente, la figura apareció frente a mí, esa silueta encapuchada con su guadaña, que parecía absorber toda la luz de la habitación. No sentí miedo, sentí algo peor, la certeza de que no había escapatoria. Intenté levantarme, pero mi cuerpo estaba paralizado. Esa presencia, más que una amenaza, era una sentencia. La figura no habló, pero su presencia me gritaba con fuerza: «Me debes, no cumpliste». Fue como si un peso enorme me aplastara el pecho. Sentí que me atravesaban una y otra vez, como si la guadaña no solo cortara carne, sino mi alma. Quise pedir perdón, suplicar una segunda oportunidad, pero no pude. El frío me consumía y la oscuridad me arrastraba. Desperté sudando, con la garganta seca y el corazón latiendo a 1000. Empecé a perderlo todo. La gente que me apoyaba desapareció. Los jefes me rechazaron y en la calle ya nadie me respetaba. Sentí que todos estaban sobre mí, esperando un momento para darme el golpe final. Pero no era solo la gente. Era como si una fuerza invisible me empujara hacia el abismo. Las noches se hicieron más violentas. Los susurros en la oscuridad se convirtieron en voces claras, que me decían que el tiempo se acababa, que la cuenta regresiva había empezado. Al final de cuentas, con el paso de los días, todo esto empezó a desaparecer. Y sí, decidí ir con un brujo y me dijo una forma en que podía escapar de ella. Ahora, cada vez que alguien me pregunta si creo en la Santa Muerte, solo les digo que tengan cuidado, que no es para jugar ni para pedir favores sin saber lo que cuesta, porque a veces la protección que uno busca puede ser la jaula donde termina atrapado. Y sé que donde esté, esa figura, aunque ya no sea tan presente, me sigue esperando. Quiero agradecer a todos los que se toman el tiempo para apoyar el canal, dejando su like, comentando y compartiendo con sus amigos los videos de terror nocturno. Gracias a ese apoyo, ustedes me ayudan a que el algoritmo recomiende los videos y la comunidad siga creciendo. ¿Qué te pareció el video? ¿Te ha gustado? Si llegas hasta acá, házmelo saber comentando la palabra Santa para hacer que termines el video. Si las historias te gustaron, no olvides suscribirte, dejar tu like y compartir el video con tus amigos para que la comunidad de terror nocturno siga creciendo. Yo soy Foster, esto fue Terror Nocturno y les deseo a todos una madrugada de horror. Mil gracias por acompañarme una noche más.